Bueno, estamos de regreso en la sesión de la clase y vamos a poner el PowerPoint a continuar, ¿no? Entonces estábamos nosotros representando cada una de las matrices. Ya habíamos armado la primera matriz que representa a los modelos de las estanterías y ahora vamos a plasmar el segundo, la segunda matriz. Recapitulo el ejercicio. Tenemos que una empresa fabrica 3 modelos de estanterías en 2 tamaños. Entonces ahí vamos a tener una matriz de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. 3 modelos en 2 tamaños. Y produce diariamente estanterías grandes y pequeñas del tipo A, grandes y pequeñas del tipo B, y grandes y pequeñas del tipo C. Ahí está nuestra primera matriz. Además de eso, tenemos la información de que cada estantería lleva tornillos y soportes. Entonces vamos a tener nosotros que cada estantería, ¿cuántos modelos de estanterías tenemos? Tenemos 3 modelos. 3 modelos, ¿no es cierto? Y para cada modelo, ¿cuántos tornillos va a tener? O sea, ¿cuántos accesorios va a tener? Va a tener tornillos y soportes. Entonces la tercera matriz va a ser de la siguiente manera. Para las filas vamos a decir los modelos y para las columnas vamos a decir los requisitos. Entonces, vamos a decir que para los modelos grandes van a necesitar 16 tornillos y para los pequeños van a necesitar 6 tornillos. Para el modelo pequeño va a necesitar 12 tornillos y para el otro va a necesitar 4 estanterías, perdón. Estos tornillos y estas son estanterías, ¿sí? Entonces el grande necesita 16 tornillos y el pequeño 12 tornillos. El grande necesita 6 estanterías y el pequeño necesita 4 estanterías. Entonces ahí nosotros tenemos conformadas nuestras 2 matrices, que eso también es parte de lo que cuando ya sea la semana de evaluación se va a tomar, ¿no? O sea, yo les he de dar una definición de matrices, les he de dar un contexto así, y les he de poner algunas matrices, y ustedes tienen que decir, de acuerdo a la definición, cuál matriz corresponde. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas, ¿no? Ahora nos pide, represente las 2 matrices. Perdón un ratito, déjenme poner esto acá. No está la instrucción todavía. Represente esta información en 2 matrices. Voy a ponerlo en Excel. ¿Ya? Voy a ponerlo en Excel para que lo puedan ver. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Este ejercicio es de estanterías. Voy a poner ejercicio, estanterías. Vamos con el ejercicio de las estanterías. Entonces, en este ejercicio, nosotros tenemos la primera matriz, que ya la habíamos armado, le vamos a llamar la matriz modelos. Es la matriz M. Esta matriz está compuesta por 1000, 8000 y 4000. Y acá tenemos 8000, 6000 y 6000. Entonces tenemos que estos son los modelos. En las filas tenemos que está modelo A, modelo B y modelo C. Entonces aquí tenemos que es el modelo A, el B y este es el modelo C. Y este es el tamaño, si no me equivoco, era grande y pequeño. Y este es grande y pequeño. Es la matriz M. La otra matriz que nosotros habíamos obtenido era la matriz elementos de estanterías. Entonces, elementos de estanterías va a ser igual, voy a ponerla más abajo, la matriz elementos de estantería
nosotros vamos a tener 16 y 12 para decir el tamaño. Entonces, para las grandes son 16, acá, 16 y 12. Y este es tamaño grande. Mire que coincide con la parte de arriba, si se dan cuenta. Y para el pequeño es 6 y 4. Para el pequeño es 6 y 4. Entonces, ¿y qué va a representar las columnas? Los tornillos y las estanterías. Le he puesto con la letra S para que no se confunda con la E, que hace referencia a los elementos que tiene el componente. ¿Ya? Ahora queremos saber que encontrar la matriz que represente la cantidad de tornillos y de soportes para la producción diaria de cada uno de los elementos. Entonces queremos encontrar la cantidad, voy a poner acá, la cantidad de elementos la matriz, la cantidad de elementos para la producción diaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aunque ya ustedes ya lo vieron en la lámina. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, Sonia, ¿qué sugiere usted? ¿Qué tendremos que hacer aquí? Multiplicar M por E. Multiplicamos los modelos por los elementos, ¿no? La matriz M, ¿de qué dimensión es? De 3 por 2. Y esta es una matriz de 2 por 2. Entonces sí se puede multiplicar M. Acá. Sí podemos multiplicar. Ah, ¿por qué se me salta allá? M por E. Sí podemos hacer ese cálculo. Entonces vamos a calcular y esto va a ser la cantidad de elementos. Vamos a poner la letra Q que representa la cantidad de elementos para la producción diaria. Va a ser igual. Entonces aquí mi matriz nueva va a ser una matriz de 2 por 2. Voy a poner más abajo. Entonces aquí hago la fórmula. M multiplico mi matriz. ¿A quién voy a multiplicar primero? A la matriz materiales por la matriz elementos. Shift Control Enter. A ver. Es que me sale una matriz 3 por 2. ¿Sí? Es una matriz de 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Y voy a poner para que ustedes vean las dimensiones. La primera matriz es de 3 por 2 y la segunda matriz es de 2 por 2. Entonces, al momento de multiplicar las dos matrices me va a tener un resultado de 3 por 2. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. No sé si es que yo estoy equivocado o, no, o usted en la parte de los elementos. Ajá. No es al revés, tendría que poner 16 tornillos y los 12 tornillos deberían ir arriba. Acá. A ver, acá. Aquí. 16. Ajá, Tú dices 16 y 16, 12. ajá, 16 y 12 Ya. Primero, ¿qué representa esta columna? de los elementos grandes. No. Esta representa Por eso, los tipos que si sea grande o pequeño, pues, grande o pequeño. Pero ajá, estas son grande o las pequeño. filas. Estas filas son grandes. Y estas son los pequeños. Aquí es todo lo Acá que... sería tornillos y soporte. Ah, ok, Estos ok. son los requerimientos que necesita producir una estantería de tipo grande y estos son los requerimientos que necesita una estantería de tipo pequeño. La estantería grande necesita 16 tornillos, pero de los grandes. Y necesita 6 estanterías para los grandes. En cambio, una estantería pequeña necesita 12 tornillos, obviamente, como es pequeña va a requerir menos tornillos, y va a requerir 4 estanterías.
Entonces, así es como, por eso es que está representado así. Estos son las filas, representa al tamaño, grande y pequeño, y esto representa a cada recurso, que vendrían a ser los tornillos y las estanterías, ¿sí? Entonces, Entonces en el ejercicio de Excel, en la tablita que usted tenía, aquí, fue la tablita, ahí donde está ahí, aquí. sería, no, sería al revés, pues, profe. Sería grandes y pequeños, sería donde usted tiene tornillos y soportes, y tornillos y soportes sería donde Ah, tiene ya. grandes y pequeños. ¿Verdad? Grandes, Oye, no. A ver, vamos. Sí. A ver, aquí estos 16, ¿a quién hace referencia? los 16 hacen referencia a los tornillos grandes, ¿verdad? Grandes Sí. y pequeños. Ajá. Gran, Y no, a las estanterías grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas. Acá hace referencia a las grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas. ¿Sí? Mira que tiene el mismo orden de lo que está arriba. Arriba son grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas. Aquí también grandes y pequeñas. Y esto, el grande necesita tornillos, cierta cantidad de tornillos, y acá el pequeño también acá necesita tornillos. Esto es lo que cada uno demanda. Esto es lo que se demanda. Si ves acá, es 16, 12, 6 y 4. 16, 12, 6 y 4. Si no, para que no te marees, voy a quitar esto, ¿ya? Para que no se maree. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los requerimientos. Y acá al momento de multiplicar la producción diaria, simplemente tomamos lo que se va a distribuir para cada elemento. Y nosotros vamos a tener que para producir estanterías grandes, vamos a necesitar 112.000 de las grandes del modelo A, 12. Allá la matriz que representa la cantidad de tornillos necesarios para soportar los modelos y las estanterías. Entonces, miren, necesitamos, si queremos hacer 1000 estanterías del tipo grande, vamos a necesitar 112.000 tornillos. Del tipo grande del modelo B, vamos a necesitar 200.000. Del tipo grande del modelo C, vamos a necesitar 136.000. Si hacemos del pequeño, vamos a necesitar 38.000 estanterías, 6.000 estanterías del modelo tipo B, y del modelo tipo C vamos a necesitar 48 estanterías, 48.000 estanterías. Entonces estas serían las estanterías para cada modelo, grande y pequeño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro ejercicio, ¿ya? Podría volverlo a repetir porque hay algo que no sé, pero no me está cuadrando. A ver, usted dijo que el ejercicio Profe, 5 se trata de estanterías. oye, Luisa, antes que tú continúes, me permite, profe, ¿me puede permitir compartir pantalla? Es para explicarle lo que yo le digo ya, para ver si es que yo estoy equivocada. Ya. Bueno, Usted tiene que darme permiso. Ya, ahora sí. ya está. Ya, entonces ya, acá está el PDF de usted, ¿verdad? Aquí dice, cada estantería lleva 16 tornillos y 6 soportes, ¿verdad? Ujú, O sea, la estantería grande lleva 16 tornillos y 6 soportes. ujú. Si nos vamos al Excel, la estantería grande, aquí me está diciendo que la estantería grande lleva 16 tornillos, pero no tiene, pues, o sea, grande está 16 y 12 ya. O sea, ¿Ya? si lo vemos por el conjunto de tornillos, ahí sí me sale, tornillos 16. O sea, saldría 16 tornillos y grandes y 6 tornillos pequeños ya. Por eso yo le decía que sería acá arriba poner tornillos y soportes y acá grandes y pequeños. Dice, cada estantería grande lleva 16 tornillos Claro, aquí está. y 6 soportes. Claro, y pero si se da cuenta, es cada tornillo grande y Grande, acá debería ir grande, ¿ya? Porque se supone que esto de aquí es grande, ¿ya? 16 tornillos, ¿ya?
Ya, Sí, ponle sí, así. sí, Sí, ponle sí, así. sí Sí. me entiendes. O sea, por ejemplo, dice cada estantería grande. O sea, si lo ponemos así, por ejemplo, si lo ponemos grande y pequeño, debería ser grande aquí y acá deberían ser los otros tornillos, ¿verdad? Y en pequeño sería aquí 12. Cada estantería grande lleva 16 tornillos y 6 soportes. Cada Ajá, estantería grande, aquí 16 está, tornillos aquí está. y 6 soportes, ya, correcto. Ya. Y cada estantería pequeña lleva 12 tornillos Y 4 soportes. Aquí está, pequeño sería 12 y 2 tornillos, aquí soportes. está 12 Ya, tornillos y 4 soportes. ya, no hay problema. Ponla ahí. En este caso no te va a afectar porque la matriz es cuadrada. Ya, ponle así. Pongámosle así. Ya le el cálculo. Entonces tendremos Ya que voy a hacer el multiplicar cálculo. la matriz 3 por 2 y la matriz 2 por 2. Ponle. Te va a salir una matriz de 3 por 2. ¿Ya? Serían 3 filas. Y 2. columnas. Ay, perdón. Esos son los mismos resultados que usted tiene, profe. No me acuerdo. A ver. 112. Nos sale. Aquí estamos multiplicando 1000 por 16. Para obtener el primer. 1000 por 16 más 6 por 18. ¿Sí te das cuenta? Ya, Estamos multiplicando grande por y grande. 1016 acá, 1000 por 16 del grande y pequeño, estamos multiplicando 8000 8 por 2. por Por 16, por 6. Entonces estamos mezclando los valores. ¿Y te das cuenta? Por eso es que poníamos, Este por este. ajá, por eso es que lo ponemos en el orden para hacer el producto. Quizás aquí se lo confunde un poco, por lo que esto es una matriz cuadrada, entonces da lo mismo ponerlo en forma de fila o manera de columna, no hay problema. Pero, o sea, si da lo mismo, si lo pongo así, entonces también deberían darme los resultados, o ahí no. No te va a dar lo mismo porque estás multiplicando una matriz diferente. Entonces, ponlo como estaba inicialmente. Acá. No, O sea, eres claro. Acá quiere que lo ponga, sería 6 y No, 2, abajo modifica 12 12. y No allá sería arriba 6 y 4. Ya, entonces ahí tendríamos, aquí estás multiplicando el grande, ¿sí? El grande ya. por el grande en tornillos. Y acá estaríamos multiplicando el pequeño por el pequeño. Entonces, ya aquí tendrías el resultado solamente tornillos. Mm, Ya. Es lo que te interesa saber, porque si estaba ordenado de la otra manera, íbamos a tener los requerimientos que iban a producir cada uno, o sea, tanto en tornillos como o sea, el elemento combinado entre tornillos y soportes. En cambio, si lo representas de esta manera, lo que tú vas a tener es el total de solamente en tornillos que necesitaría el modelo A, que es lo que te pedía el ejercicio. No sé si ahí quedó un poquito más claro. No, la verdad que no lo entiendo. O Economista, yo sea, tengo una duda, o Eh, sea, lo que está haciendo el compañero, porque mire, usted en la diapositiva tiene que las filas representan los tamaños, que es grande y pequeño. Y si lo dejamos así, lo que yo entiendo es que los tamaños grandes usan 16 tornillos y 12 soportes, pero soportes usan 6, no 12. voy a... Exacto, este está claro. mal Está mal representado. ajá, Ahí en el Excel tendría que ser en las filas grande, pequeño y en las columnas tornillos y tornillos y soporte. soportes, ajá. Vamos a poner todo el contexto en una sola lámina, ¿ya? O sea, la literatura, las gráficas y los cálculos. ¿Ya? Ya le doy para que comparta usted, profe. Ajá. Entonces ya voy a poner acá. Voy a poner aquí compartir pantalla. Ya. Entonces, me voy al texto. Vamos a armarlo.
Lo voy a poner acá abajito. Profe, creo que el compañero Candelario todavía no lo acepta. Candelario. A ver. Ujú. No, sí, ya estoy aquí, pro. No tengo nadie en cola. Es que como No, vi tu sí. No tengo nadie. Ajá, sí. mi grupo. Gracias. Sí, no tengo nadie en cola. A ver, estamos acá. Ahí. Combinar. Y acá. Creo que necesita más espacio. Acá combinar. Ya. Entonces, esta es la literatura del ejercicio. Una empresa de muebles fabrica 3 modelos de estantería. Fabrica el modelo A, el modelo B y el modelo C. 3 modelos de estantería. En cada uno de los tamaños. Tamaño grande y tamaño pequeño. Produce diariamente 1000 estanterías grandes. 1000 estanterías grandes y 8000 estanterías pequeñas. Del tipo A. Hasta ahí estamos bien con la lectura, ¿no? 8000 grandes y 6000 pequeñas del modelo B. 4000 grandes y 6000 pequeñas del modelo C. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema, no estamos con la primera matriz. La segunda matriz dice, cada estantería grande lleva 16 tornillos y 6 soportes. 6 soportes. Entonces, voy a poner aquí, estos son, ahí lo vamos a decir que son soportes. Este es tornillos y estos son soportes, ¿no? Así es como lo estaban representando. Y cada estantería pequeña lleva 4, y cada estantería pequeña lleva 12 tornillos y 4 soportes. 4 soportes, ¿ya? En cualquiera de los 3 modelos. Entonces, este son el uso de los tornillos, o sea, el grande va a requerir 16 tornillos y 6 soportes. O sea, aquí es lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo está la lectura. Ahora vamos a ver la pregunta. Aquí lo que interesa es la pregunta. Aquí ya armamos la primera matriz y aquí tenemos que esta está diciendo los elementos de la estantería. Está diciendo que son 16 y 12. 16 y 12. ¿Qué representa este 16 y 12? ¿Por qué lo armó así? 16 representa, a ver, son los tornillos, el total de, estos son, ya, esto está diciendo el total de tornillos. Aquí lo ha representado así, tornillos, o sea, ha hecho esto. Ha hecho esto. Nada especial. Ya. Esto es lo que ha hecho. O sea, está transponiendo la matriz, está diciendo, lo va a transponer todo para que lo vean más claro. Acá. No, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos, el modelo grande, así es como lo está representando la lectura. Cada estantería lleva 16 tornillos y 6 soportes. ¿Sí? Porque dice cada estantería. Entonces, la estantería grande representa 16 tornillos y 6 soportes. Y cada estantería pequeña representa 12 tornillos y 4 soportes. Eso es lo que se está indicando en esta parte. O sea, aquí es como tú lo veas en la lectura, ¿no? Aquí en la lectura, ¿qué estamos representando? Estamos identificando los tipos de productos para cada, aquí lo voy a poner para que se distinga, le voy a poner esto de un color, y acá lo voy a poner a este de otro colorcito, un color más claro.
creo que es el mismo color. Lo voy a poner acá. Ya. Entonces tenemos estos dos colores. Entonces aquí estamos haciendo la lectura, indicando los productos para cada ítem. Y aquí estamos, es decir, si es grande o pequeño. Y aquí estamos hablando los ítems para los ítems aquí son productos para ítems, aquí son los ítems y sus productos. Así es la cosa. Entonces aquí estamos viendo que necesitamos 16 tornillos para producir las estanterías grandes y 12 tornillos para producir las estanterías pequeñas. Entonces aquí estamos hablando total de tornillos y total de estanterías. Acá estamos viendo las estanterías con sus requerimientos. Es decir, la grande necesita 16 tornillos y necesita 6 estanterías. La pequeña necesita 12 tornillos y 4 estanterías. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las dos maneras de representar esta matriz. Como esta es una matriz de 3 por 2 y esta es una matriz de 2 por 2, al igual que la de acá, nosotros podemos realizar tranquilamente multiplicaciones de esta matriz, le vamos a llamar la matriz ítems, y esta le vamos a llamar la matriz, vamos a llamarle la matriz, para dividir, la matriz W, simplemente se me ocurre, y aquí le vamos a poner la matriz Z, ¿ya? Por darle nombres cualquiera. Entonces, yo puedo tranquilamente multiplicar I por W, como puedo multiplicar I por Z. ¿Por qué? Porque ambos son compatibles para hacer el cálculo. Ahora tenemos que ver qué nos va a pedir el ejercicio. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Aquí, voy a copiar esta literatura. Vamos viendo qué nos pide el ejercicio, que eso es muy importante. Entonces aquí, pongo pegar. ¿Ya? Ahí. Entonces, una matriz que represente la cantidad de tornillos, déjame combinar todo esto, que no me genere conflicto. Ya. La matriz que represente la cantidad de tornillos y soportes para la producción diaria de cada uno de estos 6 modelos. Entonces, ¿cómo nosotros tendríamos que hacer el cálculo para encontrar una matriz que me represente la cantidad de tornillos y soportes para cada producción? Entonces, vamos viendo. Si multiplicamos. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos la primera situación? Vamos a multiplicar I por W. Vamos a hacer I por W. Entonces aquí, esta es una matriz de 3 por 2 y esta es otra matriz de 2 por 2. El resultado va a ser una matriz de 3 filas y 2 columnas. Entonces pongo M mult. Y pongo la primera matriz, punto y coma, y pongo la segunda matriz. ¿Ya? Le doy Enter. Vamos a ver ahora qué pasa si multiplico IZ. Lo voy a poner acá abajito. Entonces aquí tengo igual. Este también va a ser una matriz de 3 por 2. M mult. Por paréntesis, pongo la, en este caso es la matriz I, que multiplica a la matriz Z. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? 3, no sé qué hice mal. Igual, M es una matriz de 3 filas y 2 columnas, igual M mult, toma la forma. M mult, ahí,
¿Ya? Entonces, hacemos la matriz I, es esta, punto y coma, y la matriz Z. Enter. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos resultados. Ahora, ¿cuál de los dos resultados nos va a dar lo que nosotros esperamos? ¿Qué queremos encontrar? Una matriz que represente la cantidad de tornillos y soportes. Cantidad de tornillos y soportes. Entonces, queremos encontrar la cantidad de tornillos y soportes necesarios para producir cada estantería. En el primer caso, ¿qué multiplicamos con quién? Multiplicamos. Si nos vamos a la operación básica que hace la matriz, vamos a multiplicar este 1000 por 16 y 800 por 6. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos multiplicando? Modelos grandes de la estantería A por tornillos grandes de la estantería A. Y modelos pequeños de la estantería A por tornillos pequeños. A ver, perdón, me mareé, voy a pintarlos así. Multiplico modelo grande por tornillos requeridos para ese modelo, más los pequeños por las estanterías de ese modelo. En cambio, en el caso de acá, lo que voy a multiplicar es los grandes, los requerimientos grandes por los tornillos que utiliza del grande y los pequeños por los tornillos que utiliza del pequeño. En cambio aquí tenemos los requerimientos tanto de tornillos como de estanterías. Aquí estamos multiplicando solamente por los tornillos. ¿Qué nos pide ayer? La cantidad, la matriz que represente la cantidad de tornillos y de soportes necesarios. Entonces queremos que nosotros tener identificado en una matriz que nos indique que el 1, como tenemos 3 modelos, en ambos va a ser el modelo A, el modelo B, el modelo C. ¿Sí? Para ambos va a ser lo mismo, modelo A, modelo B y modelo C. Para ambos va a ser exactamente lo mismo. Aquí lo que nosotros queremos ver, en cuál de las dos matrices, si en la matriz primera o en la matriz segunda, cuál nos va a representar que diga aquí sea el total de tornillos y el total de estanterías. El total de tornillos y el total de estanterías. Entonces, para el primer caso, nosotros multiplicamos los requerimientos de los grandes con respecto a los tornillos, más los requerimientos de los pequeños con requerimiento de estanterías. Entonces, aquí vamos a tener que es tornillos y estanterías. Voy a poner total, tornillo y estantería. Eso es lo que nos da aquí. ¿Estamos claros? Esta parte. Lo que estamos obteniendo aquí. O sea, ¿qué es lo que estamos obteniendo ahí? Estamos obteniendo el total. Voy a repetir la parte de aquí. Vámonos al cálculo. Es que me confunde, porque usted en la diapositiva tiene una cosa y usted acá me está explicando otra, por eso es que me está confundiendo. No, estoy explicando todos los escenarios posibles. Aquí lo estoy explicando más detalladamente. En la diapositiva, lo que A ver, en este usted me dice que donde está 64.000 y 44.000, etcétera, etcétera. Ajá. Eso es el total de tornillos y estanterías, ¿verdad? Aquí, lo que pasa... En la primera opción que usted tiene, ese es el total de tornillos y estanterías. Sí, y el otro, ¿qué sería? Total de tornillos y estanterías que utilizan los grandes. Y acá el total de tornillos y estanterías que utilizan los pequeños. ¿Sí? Eso representa total, o sea, si tú quieres producir estanterías grandes, tú vas a necesitar tornillos
y estanterías por un valor de 64.000. Pero la pregunta es ¿cuántos? Son sí 64.000, pero de esos 64.000, ¿cuántos es tornillos y cuántos estanterías? Me explico. Acá tú mismo, tú dices, tú necesitas 44.000, sí, pero 44.000 ¿qué? ¿Tornillos o estanterías? Entre las dos necesitas 44.000. En cambio acá vamos a ver cómo hace el cálculo. Para hacer el cálculo, tomamos 1.000 de los grandes del modelo A por 16 tornillos de los grandes. Y tomamos de los pequeños 8.000 del modelo pequeño del A por los tornillos que utiliza el pequeño. Entonces, ¿qué información vamos a tener aquí? De los grandes, el total de tornillos que utiliza. Y acá vamos a tener de los pequeños el total, espérate, ¿qué dice? El total de estanterías. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Sí se dan cuenta? Capaz al momento de ponerle en la diapositiva me faltó ponerle más detalle. No, sí, ya entendí. O sea, yo lo que entiendo es que en la que tiene a la izquierda, lo que nos estaría dando sería el valor total en grandes y pequeños, ya. Pero no nos especifica si es de tornillos o soporte. Exactamente. Si lo ordenamos de la otra manera, ahí sí nos daría el valor total de tornillos en el A, tornillos en el B, tornillos en el C, así mismo soportes en el A, B y C. Exactamente. ¿Sí? O sea, el otro lo que nos da, también nos da un valor total, pero sería como le digo, ya grandes, pequeños, grandes, Ya pequeños. sería el total. Esto nos serviría si queremos, si estamos trabajando en valores monetarios. Ahí nos serviría, ¿no? O sea, si fuera si lo multiplicamos por el costo de cada uno, ya tenemos el costo total. Lo sacamos directo. Pero en este caso, esta matriz no es de mucha utilidad, porque en esta matriz nos dice cuántas unidades de tornillos y estanterías necesitas. Sí, pero no me interesa eso. A mí me interesa saber solamente los tornillos que voy a utilizar para producir el modelo A en su variedad grande y cuántos tornillos del modelo B en su variedad grande. Aquí son solamente tornillos. Acá son solamente estanterías. Dice, está esta más identificada. Entonces, eso también, cuando uno recién empieza se vuelve un poquito confuso. Es como cuando al comienzo estábamos aprendiendo a identificar qué significa cada elemento de la matriz. ¿Se acuerdan que era medio confuso identificar el elemento A11, elemento A12? Idénticamente es esto. Es con la práctica. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿O todavía hay alguna inquietud? Sí, pero sí está claro, profe. Ahí donde en la izquierda no sería grandes y pequeños, parte de arriba. Exactamente. Para ambos es grandes y pequeños. Pero la diferencia es que aquí tenemos el total de grandes y pequeños con todos sus requerimientos. Y aquí está desglosados. Por eso es que tenemos la diferencia, porque tú vas a necesitar muchos más tornillos para los grandes. Porque estás hablando de, si tú te das cuenta en la matriz, tú en tornillos 16 y 12 utilizas. En cambio, estanterías utilizas 6 y 4. Hay una diferencia muy importante entre los dos modelos, entre los dos requerimientos de tornillos y estantería. Por eso es la diferencia de matriz, de los valores. ¿Sí? Miren que cuando nosotros hablamos en economía, cada número en la ecuación tiene un significado. ¿Sí? Eso métanselo en la cabeza. Siempre que ustedes armen una ecuación, todo resultado que se genera en la ecuación tiene un significado. Todo número algo significa. Si sale negativo, algo significa. Y si sale algo negativo que no tiene un sentido, es porque está mal planteado el procedimiento. ¿Sí? Acuérdense cuando veían cálculo 2, cálculo 1, que solamente en economía se analiza el primer cuadrante. Todo lo que va en los otros cuadrantes no existe. O no tiene sentido desde el punto de vista económico. ¿Sí?